Ya, a ver. Esta grafiquita, no se olviden, es el resumen. La etapa luminosa necesita de luz, necesita de agua. ¿Qué se obtiene en la etapa luminosa? Oxígeno, ATP y NADP reducido, los cuales estos dos últimos, el ATP y el NADP reducido, van a la fase oscura, van al estroma, ahí se va a cabo la fase oscura, el ciclo de Calvin, y ahí pues a partir del ATP, a partir del NADPH y también a partir de CO2, por una serie de reacciones, se forma glucosa, se forma carbohidratos, sí. Ahora, esto ya hemos detallado varias veces, ya, ahí está de manera resumida, que se rompe el agua, se libera oxígeno, los electrones del agua hacen posible que se queden en la que se genere la cadena respiratoria o la cadena transportadora, perdón, la cadena transportadora de electrones. Los electrones van del fotosistema 2 al fotosistema 1, pasando por la plastoquinona, citocromo, plastocianina. Luego del fotosistema 1 vamos a la ferredoxina y la ferredoxina le da los electrones al NADP para formar NADP H más H. Cuando ocurre ese transporte de electrones, los protones se van del estroma a la luz del tilacoide. Vienen los protones del agua y también del estroma. Esos protones tienen que volver. Claro, ese flujo, a ver, participando, ¿cómo se llama el flujo de protones por la enzima llamada ATP sintasa? Cuando los protones vuelven por esta enzima, cuando van desde la luz del tilacoide hasta el estroma. ¿Cómo se llama ese flujo? Comienza con Q. Va a ir participando. Ese flujo se llama muy bien, se llama quimiósmosis, correcto. Ese flujo se llama quimiósmosis. Por quimiósmosis se genera la energía necesaria para que el ADP se una con el PI y se forme ATP. Así es, y se forma ATP. Listo, eso se llama fotofosforilación del ADP. Luego estos protones, dos protones, van a reemplazar a los protones que se habían ido a la luz del tilacoide y los otros dos protones se van a unir al NADP junto con los electrones para formar NADP H más H. Ese es el evento 4 fotorreducción del NADP. Se obtiene NADPH, se obtiene ATP, los cuales se van a la fase oscura al ciclo de Calvin-Benson. Ese ciclo comienza con la ribulosa 5-fosfato. Uno, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. Y en el carbono 5 está el fosfato. Por eso se llama ribulosa 5-fosfato. Ajá. ¿Y qué pasa? Hay 6 moléculas. Vamos a tener acá ribulosa 5-fosfato. Primer evento, fosforilación de la ribulosa 5-fosfato. Entonces viene por acá el ATP, viene el ATP, se va como ADP, viene con 3 fosfatos, se va con 2 fosfatos. Un fosfato le está dando acá a esta ribulosa y no solamente va a haber fosfato en el carbono 5, sino también va a haber fosfato en el carbono 1. Ahí está, ribulosa 1,5 bifosfato. ¿Quién le está dando fosfato? El ATP, por eso se va como ADP. Ese es el primer evento. También se llama, o se le dice carboxilación de la ribulosa 1,5 difosfato. Se puede obviar el 1,5 y se puede decir no ribulosa difosfato con D de dado o con B de beso. También se le dice bifosfato, bifosfato. Por ejemplo, este RUB P es RU es de ribulosa, B de bi, la P de fosfato, ribulosa, bifosfato. Ahí está, muy bien, listo. Luego vamos a tener que esta ribulosa va a captar al CO2. La ribulosa tiene 5 carbonos. En el carbono 1, en el carbono 5 están los fosfatos, difosfato o bifosfato. Viene la enzima rubisco y la enzima rubisco capta CO2 y se lo da a esta ribulosa para formar una hexosa. Acá hay 5 carbonos, viene un carbono en forma de CO2 y ahora tenemos 6 carbonos llamado hexosa. Ajá. Entonces acá, profesor, ¿por qué son 6 hexosas? Porque es desde acá, pues 6 moléculas de ribulosa por 6 ATP se convierten en 6 moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato. Se capta 6 CO2 para formar 6 hexosas. Por cada ribulosa se capta un CO2 y se forma una hexosa. Como se necesitan 6 CO2 y eso nos dice la fórmula, se necesita 6 CO2 para formar una glucosa, por eso acá ponemos por 6, ¿no? 6 ribulosas captan 6 CO2, se forman 6 hexosas. Una hexosa se convierte en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Si son 6 hexosas, se van a convertir en 12 moléculas del 3-fosfoglicerato. En el carbono 3 está el fosfato. En el evento 4
Se fosforila ese fosfoglicerato. Gracias al ATP se va como ADP. Sus fosfatos se van a unir acá al carbono 1. Ahora va a haber tanto en el carbono 1 como en el carbono 3. Por eso se dice 1,3 bifosfoglicerato. ¿Cuántas moléculas hay? 12. 12. Ahí está, 12 moléculas. Así es. Ah, ahora, acá hay 12 moléculas del 1,3 bifosfoglicerato. ¿Y qué se obtiene por acá? 12 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato. Ese es el evento 5. Gracias a los NADP reducidos. Vienen los NADP reducidos, vienen con hidrógenos. ¿Y cómo se van? Se van oxidados, se van sin hidrógenos. Vienen con hidrógenos y se van sin hidrógenos. Así es, muy bien. Y profesor, pero acá están viniendo 24 hidrógenos. 12 hidrógenos van a estar acá en el gliceraldehído. 1,3 bifosfoglicerato tiene 1, 2, 3, 4 hidrógenos. El gliceralido 3-fosfato tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 hidrógenos. Acá hay 4, acá hay 5. Un hidrógeno de más, pero como son 12 moléculas, acá hay 2 hidrógenos. Pero él viene con 24 hidrógenos. Ah, 12 hidrógenos están siendo parte del gliceraldehído y 12 hidrógenos están siendo parte de 6 moléculas de agua. Acá esta molécula tiene 2 PI, 2 fosfatos. Uno se queda y uno se libera. Como son 12 moléculas, se liberan 12 PI. Tenemos 12 moléculas de PEGAL. ¿Qué dice el evento 6? Formación de glucosa. Si 12 moléculas de PEGAL hay y cada PEGAL tiene 3 carbonos, se necesitan 2 moléculas para formar una glucosa. Entonces, como hay 12 moléculas, 2 moléculas forman una glucosa, 7 moléculas van a regenerar a la ribulosa, 10 moléculas van a regenerar en el evento 7 a la ribulosa 5-fosfato, 6 moléculas y todo se repite nuevamente. Y así se está formando la glucosa. Les había preguntado antes de salir a receso, ¿cuántas moléculas de ATP participan en la fase oscura para formar una glucosa? A ver, participando, ¿cuántos? Muy bien, 18, correcto. 18 ATP se requieren para formar una glucosa. ¿Y cuántos NADP reducidos se requieren para formar una glucosa? ¿Cuántos NADP reducidos se requieren para formar una glucosa? 12, ¿no? 12 NADP reducidos se requiere para formar una glucosa. Y listo. Ah, ya, esta última diapositiva. A partir del PEGAL se está formando glucosa y se está regenerando la ribulosa. Ahí está, mira. A partir de este PEGAL, gliceraldehido 3-fosfato, se forma la glucosa y se regenera la ribulosa. A eso se llama vía de las hexosas, cuando se forma glucosa, vía de las pentosas, cuando se regenera la ribulosa. Entonces, ese gliceraldehído 3-fosfato o fosfogliceraldehído o simplemente PEGAL permite formar glúcidos. También permite formar aminoácidos, los cuales se juntan para formar proteínas. También a partir del PEGAL salen ácidos grasos, sale glicerol, los cuales se juntan y forman lípidos. A partir del PEGAL se forman los distintos compuestos orgánicos. Listo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo mal. Todo bien. Listo. Vamos con el material. A ver, ahí dice Esther, profe, antes que empiece con la separata, ¿podría repetir acerca del proceso de flujo de electrones en la fase luminosa? No entendí, o sea, electrones del estroma pasan a la... No, lo que va del estroma a la luz del tilacoide son los protones. Acá está. Los electrones van del agua. El agua se rompe cerca al fotosistema 2 y bota sus electrones. Los electrones van del fotosistema 2 al fotosistema 1. Y cuando se transportan los electrones, genera que los protones que estaban en el estroma, vayan hacia la luz del tilacoide. Luego esos protones que vienen del estroma y que vienen del agua, estamos en la luz del tilacoide. ¿Qué pasa con esos protones? Van a retornar. El transporte de protones por la enzima ATPasa, a eso se llama quimiósmosis. Y por quimiósmosis se genera la energía necesaria
para que a partir de ADP con PI se forme ATP. Eso es lo que pasa. Así es. ¿Ah? Y luego los protones van, dos de ellos reemplazan a los protones que estaban al inicio y los otros dos protones, junto con los electrones, se unen al NADP para que se forme NADP reducido. Entonces, lo que se transporta a lo largo de la membrana son los electrones. Ese transporte de electrones permite el flujo de protones del estroma a la luz del tilacoide. Y cuando vuelven los protones por quimiosmosis, permite que se forme el ATP. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ahora sí, Esther, muy bien. Listo, vamos entonces con la práctica, ¿ya? A ver, ¿dónde está la práctica? Acá está. Listo, a ver, ¿qué marca la uno? Clave la uno. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el objetivo principal de la nutrición? ¿Qué es la nutrición? Te dice. ¿Para qué se hace nutrición? ¿Cuál sería la clave? Dice producir calor, nutrición para producir calor y elevar la temperatura corporal. Puede ser una consecuencia, ¿no? Del alimento que consumimos. Claro, mejor está B de beso, correcto. Obtener materiales y energía necesarios para el metabolismo. Así es, para eso se hace la nutrición. Nosotros nos alimentamos para obtener materia. Claro, nosotros obtenemos energía necesarios para el metabolismo. Metabolismo para que ocurran las funciones de nuestro cuerpo, de las células, respiración celular, formación de lípidos, formación de proteínas, eso viene a ser metabolismo. Listo. Generar estímulos para el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es algo más específico, ¿no? El pulso nervioso, almacenar agua en las vacuolas, ese es de las plantas, ¿no? Regular la presión osmótica del citoplasma. Ahí intervienen el sodio, potasio, cloro. Acá de manera general, ¿qué es nutrición? Es cuando obtenemos materiales, energía para nuestro metabolismo. A ver, la dos. Dice, me dicen la A. Durante una exposición, Camila explicó que las plantas pueden fabricar su propio alimento, ¿correcto? Luego dice, para ilustrar su explicación, mostró una hoja verde y dijo que gracias a este órgano, las plantas capturan energía solar y producen un compuesto orgánico. Allá, ¿cómo se llama ese compuesto orgánico que se forma por fotosíntesis? Principalmente glucosa, porque también se puede formar aminoácidos, ácidos grasos, ¿no? Principalmente se forma glucosa, correcto, la clave la A. Profesor, pero también se forma, se libera oxígeno, sí, pero el oxígeno no es orgánico. Pues acá la pregunta es, dice acá, producen un compuesto orgánico. Ajá, producen un compuesto orgánico. ¿Cómo se llama ese compuesto orgánico que se produce en la fotosíntesis? Glucosa. A ver, ¿qué marca la 3? 3. Durante una visita al acuario, un estudiante observa grandes tanques con plantas acuáticas, algas verdes y una sección dedicada a microorganismos fotosintéticos oxigénicos. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son esos microorganismos que hacen fotosíntesis liberando oxígeno? Ajá, ¿cómo se les llama a ellos? Se les llama cianobacterias, se les llama cianobacterias, se les llama cianobacterias o cianofitas. Acá de repente un poquito la confusión con protozoarios, para que sea la D, tiene que decirte pues protozoarios holofíticos. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Los protozoarios holofíticos, porque si solo te dice protozoarios, puede ser también que sean pues estos protozoarios holozoicos. En cambio, al decirte cianofitas o en todo caso cianobacterias, ellos son microorganismos que hacen fotosíntesis. Muy bien. Listo, la clave, la A. Vamos con la 4. Hay dos fotosistemas.
cada uno con un complejo especial de clorofila que se excita al recibir luz de una longitud de onda específica, iniciando así el flujo de electrones. Muy bien, ¿cuáles son los nombres de los centros de reacción especializados que se activan por la luz en los fotosistemas? Entonces acá te habla de los fotosistemas 2 y uno. Claro, estamos yendo de izquierda a derecha, ¿no? Si vamos de izquierda a derecha es pues fotosistema 2 P680 y fotosistema uno viene a ser P700. Uy, no se puede señalar uno solo. A ver, ya, mejor vamos acá con así. Listo. Clave A, listo. Vamos con la 5. 5 también la A. A ver, dice, además de clorofila, hay otros pigmentos responsables de absorber luz en diferentes rangos, como el naranja y el amarillo. Estos pigmentos son, claro, naranja viene a ser el caroteno y amarillo viene a ser el xantófila. Correcto, la clave la A. 6. A ver, ¿qué marca la 6? La 6 también, la que todas las claves creo que son la A. A ver, dice, en la fase luminosa, la luz activa el transporte de electrones, se genera oxígeno y se forman moléculas de ATP y NADPH. Ajá, muy bien. Entonces acá lo que hemos mencionado varias veces. Se libera oxígeno, se libera NADPH y se libera ATP. Así es, muy bien. ¿Ya? Luego dice que luego son utilizados en la fase oscura para formar glucosa a partir de CO2. Claro. ¿Cuál es la relación entre la fase luminosa y la fase oscura? Los productos energéticos de la fase luminosa son usados en la fase oscura para captar CO2. Claro, ¿no? El NADPH y el ATP se emplean en la fase oscura. La clave A es la O, ¿sí o no? El CO2 producido en la fase luminosa, dice la B. No, el CO2 se necesita en la fase oscura, no se produce en la fase luminosa. C. La fase oscura activa los fotosistemas. No, pues fotosistemas es de la fase luminosa. No hay que mezclar con fase oscura. D. El oxígeno de la fase oscura. ¿Qué? Oxígeno en la fase oscura. No, el oxígeno se libera en la fase luminosa. E. La glucosa generada en la fase luminosa. La glucosa que en la fase luminosa, falso. La glucosa se genera en la fase oscura. Vamos con la 7. Las 7 me dicen 777 clave A. La 7 la A. A ver, dice, las plantas generan un gas al estar expuestas a la luz intensa. ¿A qué gas hace referencia y mediante qué proceso específico de la fase luminosa se libera? Claro, pues en la fase luminosa se libera oxígeno. ¿Y cómo se llama ese proceso? La ruptura del agua. A eso se llama fotólisis del agua. Correcto. No se olviden eso. Cuando el agua se rompe, acá está fotólisis del agua, que se libera oxígeno, protones y electrones. Muy bien. Listo. Entonces la clave es la A. Vamos con la 8. A ver qué marca la 8. Dice, bajo condiciones controladas de la fotosíntesis, se observa una disminución en la producción de carbohidratos, a pesar de que la fase luminosa continúa funcionando. Ah, mira, dice que disminuye la formación de glucosa, disminuye la formación de glucosa, a pesar que la fase luminosa sigue funcionando. La fase luminosa brinda ATP y NADPH. Pero no solamente se necesita ATP y NADPH. ¿Qué más se necesita en la fase oscura? CO2. También se necesita CO2. Ah, ya, ya, muy bien. Me dicen dedo. ¿Cuál es la causa más probable de la reducción en la producción de glucosa? La causa para que se dé la reducción en la producción de glucosa. Ah, bueno, pues la fase luminosa está funcionando con normalidad. O sea que el NADPH y el ATP se producen con normalidad. Lo que falla es la captación de CO2. Correcto. Está fallando seguramente la enzima Rubisco, ¿no? Y no se capta adecuadamente el CO2. Listo, dedo. 8 dedo. 9. Durante una investigación, dice, en el invernadero, los estudiantes evaluaron cómo ciertas
cómo ciertas variables ambientales modifican la velocidad de la fotosíntesis en plantas. Controlaron condiciones como intensidad luminosa, concentración de dióxido de carbono y temperatura. Dice, observando cómo éstas influían directamente en la eficiencia del proceso fotosintético. Con respecto, dice, relacione los siguientes factores con sus respectivos efectos sobre la fotosíntesis. Me dicen la clave, la A, full A. La A es la voz. A ver, uno con D. La luz activa los fotosistemas. Claro, luz, foto, no fotosistemas. Activa los fotosistemas y es esencial para iniciar la fase luminosa. A ver, el 2, CO2, dice con B, fuente de carbono para la síntesis de nutrientes orgánicos. Correcto. El CO2 viene a ser la fuente de carbono. Así es, para formar alimento. 3, la temperatura con C aumenta la actividad fotosintética hasta alcanzar un valor óptimo, luego la reduce. Correcto. Ahí está entonces la temperatura. 3 con C, 3 con C, 3 con C. Claro, o sea, quiere decir más o menos, ¿no? Vamos a imaginar que la planta papa produzca su alimento a 20 grados Celsius, óptimamente. ¿Qué pasa si está en 3 grados, 5 grados, su temperatura ambiental? Produce pero poquito y se va acercando 10, 15. Cuando ya estamos en 20, uy, ahí está feliz la planta. Produce su alimento, hace fotosíntesis, así es. Pero si seguimos aumentando la temperatura, 25 grados, 30, eso ya no le gusta a la papa, pues. O sea, así como se aumenta la actividad metabólica, la actividad fotosintética, también va a haber un momento en que se va a reducir, pues. Así se sigue aumentando la temperatura, ¿no? Y 4 con A, dice el agua es indispensable como fuente de electrones para evitar el cierre de los estomas, porque es dando la transpiración, ¿no? Los estomas tienen que estar abiertos y sobre todo porque es fuente de electrones. Clave A. A ver, vamos con la 10. Dice, los pigmentos fotosintéticos como... Ah, también la A, todas las claves la A. Aso, caramba, casi todas, ¿no? Los pigmentos fotosintéticos como clorofila y los carotenoides. Cuando decimos carotenoides, nos referimos a los dos pigmentos, caroteno y xantófila. Lo que dice acá, pigmento xantena, caroteno, xantófila, ellos son los carotenoides. Entonces dice ahí, ¿no? Los pigmentos fotosintéticos como clorofila y los carotenoides absorben diferentes longitudes de onda. Ajá, profe, entonces que sea la C para bloquear, ¿no? ¿Cómo que para bloquear? Para captar, para asimilar la energía luminosa durante la fotosíntesis. Para eso sirve la clorofila y los carotenoides. Listo. Clave A. 11. Durante la fase luminosa de la fotosíntesis, al aumentar la cantidad de luz, la tasa de liberación de oxígeno también se incrementa. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre específicamente durante la fase luminosa y permite la liberación de oxígeno al medio? Entonces me dicen la 11, la C. Claro, ¿cuál de los siguientes eventos ocurre en la fase luminosa? Y permite la liberación otra vez. Hoy día van a soñar con la liberación del oxígeno. ¿Cuándo se libera el oxígeno? Cuando se rompe el agua. Así es, por ruptura del agua inducida por energía luminosa. Correcto, la clave viene a ser la C. 12. Durante la fase oscura de la fotosíntesis, a ver, enzima, ¿cómo se llama la enzima? Ajá, la enzima se llama rubisco. ¿Qué hace la rubisco? Dice, cataliza la fijación del CO2 a una molécula de riboso 1,5 bifosfato, permitiendo la síntesis de compuestos orgánicos. Listo, muy bien. La ATP sintetasa es la que forma luego, pues, ATP, ¿no? La NAT reductasa es que forma el NADPH. Acá B, amilasa, dice amilasa, no, es solo amilasa, ¿no? Es para degradar el almidón, eso vamos a ver en sistema digestivo. Y la catalasa, ¿se acuerdan qué hace la catalasa? Eso se ha visto la semana antepasada. Es una organela que está dentro del peroxisoma. ¿Qué es lo que hace esa enzima? Eso es peroxisoma, tiene que ver con la formación y degradación del peróxido de hidrógeno. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima catalasa? La catalasa, claro, consume peróxidos, degrada peróxidos para obtener oxígeno y agua. De eso se encarga la enzima catalasa.
Ojo, es catalasa. No vayan a poner primero la L y luego la T, que va a decir ahí calatasa. No, 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 no. No, 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 es primero la T y luego la L, por si acaso, no se confundan, es catalasa, catalasa, la enzima se llama catalasa, así es, catalasa, ¿ya? Bien, vamos con la 13. ¿Qué marca la 13? 13 me dicen beso. Ya. Muy bien. Durante una simulación computarizada, los estudiantes observaron cómo la energía solar absorbida por los cloroplastos desencadenan una serie de reacciones químicas en estructuras especializadas. Dice, al finalizar la fase luminosa, notaron la acumulación de ciertas moléculas que no eran productos finales, pero sí esenciales para una etapa posterior del proceso. Esta es la clave. Al finalizar la etapa luminosa, ¿qué se obtiene? Oxígeno, ATP y NADPH. Notaron la acumulación de ciertas moléculas que no eran productos finales. Ah, pero eran productos que se van a necesitar, pues. No eran productos finales, o sea, no es glucosa, pero eran esenciales, pero sí eran esenciales para una etapa posterior, es decir, para la etapa oscura. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Pues, ¿qué se requiere en la etapa oscura que se ha formado en la etapa luminosa? Beso, muy bien. ¿Cuál es el principal propósito de la fase luminosa? Generar ATP y NADPH que serán utilizados en la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson a nivel del estroma, correcto. A ver, ¿qué han marcado la 14? 14 me dicen la A. En una simulación computarizada del ciclo de Calvin, los estudiantes observaron. Dice que luego de la incorporación del CO2 y la fosforilación del fosfoglicerato se produce una molécula intermedia altamente energética, el 1,3 bifosfoglicerato, el cual debe ser reducido. ¿Cuál es el propósito que permite el proceso que permite dicha reducción? Ajá, proceso que permite la reducción del bifosfoglicerato. Dice acá entonces el 1,3 bifosfoglicerato debe ser reducido. ¿En qué se debe convertir? En fosfogliceraldehído, ¿sí o no? Claro, y todo eso pasa gracias a que se convierte el NADPH en NADP, el NAD reducido en NADP oxidado. Y eso está muy bien. Estamos acá, estamos en el evento 5. Profe, ¿qué pasa en el evento 5? En el evento 5 se da el proceso de reducción del bifosfoglicerato. Por eso el evento 5 se llama reducción del bifosfoglicerato. Cuando se reduce, ¿en qué se convierte? En gliceraldehído 3-fosfato. Para eso que se necesita el NADPH. Viene el NADPH, se oxida, deja sus hidrógenos y se va oxidado. Así es, listo. Entonces la conversión de NADPH en NADP. Muy bien, entonces ahí, ¿dónde está? Ajá, ahí la clave es la A. Ahí vamos con la 15. ¿Qué marca la 15? Un grupo de estudiantes observó una animación sobre el ciclo de Calvin y notó que tras la producción de gliceraldehído 3-fosfato, no todo el compuesto era utilizado para formar glucosa. El resto seguía una serie de reacciones complejas que permitía la reconstitución de una molécula necesaria para que el ciclo se repita, o sea, la regeneración. ¿Cuál es el proceso clave que permite, proceso clave que permite que el ciclo de Calvin continúe funcionando de manera cíclica? La regeneración, ¿no? Claro, la regeneración, pero la regeneración de NAT, no, 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 no. Otra, la sexta mejor, ¿no? Claro, porque al decir la regeneración de NADP, eso es fase luminosa, ¿no? Así es, eso es fase luminosa. La C, la regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato a partir del gliceralilo 3-fosfato, correcto, aunque lo más adecuado sería decir, observa acá, lo más adecuado sería decir la regeneración de la ribulosa 5-fosfato. A partir del gliceraldehído 3-fosfato se regenera la ribulosa 5-fosfato y ya luego recién
se forma la ribulosa 1,5 bifosfato, sino que se está obviando acá este paso y se está poniendo, ¿no? Que este gliceraldido 3-fosfato se regenera en ribulosa 1,5 bifosfato para iniciar otra vez el ciclo de Calvin. Así es, por eso la clave es la C. Muy bien, seguimos. Vamos con la 16. A ver, me dicen la 16. Profe, pero ¿cuántas moléculas eran del gliceraldehído 3-fosfato para formar una glucosa? Ah, esa está en la pregunta de examen de admisión y acá está la respuesta. A ver, a ver, respondemos lo que ha preguntado Víctor. ¿Cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se requieren para formar una glucosa? Eso viene en el penúltimo examen de admisión. Acá está la respuesta. Son 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 12 pegal. De las 12, ¿cuántas moléculas se requieren para formar una glucosa? ¿La ven o no la ven? Dos moléculas se requiere para formar una glucosa, porque la glucosa tiene 6 carbonos. Un gliceraldido tiene 3 carbonos. Dos moléculas hacen 6 carbonos. Así es. Ah, muy bien. Ese es el penúltimo examen de admisión. Ah, listo. Bien. Vamos con la 16. En un laboratorio, dice, se comparó la actividad fotosintética de dos muestras vegetales sometidas a diferentes intensidades de luz usando sensores de oxígeno disuelto en agua. Observaron que en la muestra expuesta a la luz intensa se generó mayor liberación de oxígeno. Claro, ¿no? Si es que hay más luz, va a haber más fotólisis del agua. Si es que hay más fotólisis del agua, se va a liberar mayor cantidad de oxígeno. En base a lo mencionado, ¿cuál de los siguientes procesos se activa como consecuencia directa de la absorción de luz por los pigmentos de la fase luminosa? Entonces, ¿quién se activa como consecuencia directa de la absorción de luz? Profesor, si absorbe la luz, eso es fotólisis del agua, se libera oxígeno, se da la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde está esa clave? Estamos en la 16 y me dicen que la 16 la clave es la B de beso. Correcto. Claro, se rompe el agua, se libera oxígeno. La diseficación del CO2, no, es fase oscura. Acá te dice, ¿no? Cuando se rompe el agua en la fase luminosa, ¿qué se va a generar? Se libera oxígeno y se genera la cadena transportadora de electrones. Correcto, por eso es beso. Vamos con la 17. La cantidad de oxígeno liberado por las hojas de las plantas está en función otra vez. Si es que hay más luz, más fotólisis del agua, más liberación de oxígeno. ¿Qué proceso bioquímico permite la liberación de oxígeno durante la fase luminosa? La ruptura de las moléculas de agua por acción de la luz. Eso se llama fotólisis del agua. Y la última. Durante una investigación se aplicó un inhibidor específico que bloqueaba la acción del NADPH dentro del estroma del cloroplasto. Entonces, acá te dice inhibidor que bloquea. Hay un inhibidor, un veneno, una toxina, algo que está bloqueando la acción del NADPH. En tal sentido, en la fase oscura no se daría la conversión de. Entonces hay que buscar en dónde participe el NADPH. El NADPH participa acá en el evento 5. El evento 5, ¿cómo se llama? Reducción del difosfoglicerato. Entonces, este bifosfoglicerato, para que se convierta en gliceraldehído 3-fosfato, necesita de NADPH, pero te dice que hay un inhibidor. ¿Qué es lo que hace ese inhibidor? Ese inhibidor dice bloquea el NADPH, o sea, no hay NADPH, no hay. Si no hay NADPH, entonces, ¿qué es lo que pasa si no hay NADPH? Como no hay NADPH, no se va a dar la formación del gliceraldehído, pues. A partir del 1,3 bifosfoglicerato no se va a formar gliceraldehído 3-fosfato. Y eso está en la clave, eso está, uy, ¿dónde estamos? Acá está. Bien, y eso está en la clave B, beso. No se dará la conversión del 1,3 bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Por eso la clave es beso. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien?
Si gustan, pueden activar su audio si tienen preguntas. La 18 otra vez, ya, dice. Hay un inhibidor que bloquea la acción del NADPH. En tal sentido, no se daría la conversión de qué a qué. Allá. Entonces, nosotros nos vamos a la gráfica. ¿Qué pasa, profesor, acá? Tenemos acá que el NADPH en la fase oscura, el NADPH en la fase oscura participa en la conversión del 1,3 bifosfoglicerato ¿en qué? En gliceraldehído 3-fosfato. Ahí está. El 1,3 bifosfoglicerato, ¿en qué se convierte? En gliceraldehído 3-fosfato. Así es. Ah, muy bien. Entonces acá te dice, pero eso es gracias al NADPH. Eso se da gracias al NADPH. ¿Qué pasa si no hay NADPH? Entonces, si no hay NADPH, no se va a poder convertir este 1,3 bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato. En el espacio en blanco debe ir pues 1,3 bifosfoglicerato. Si no hay NADPH, si no hay NADPH, entonces el 1,3 bifosfoglicerato no se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Así es, muy bien. Listo. ¿Más claro? Por eso entonces, por eso la clave viene a ser la B. Dice acá, ¿no? No se va a dar, si no hay NADPH, ¿qué no se va a dar? La conversión del 1,3 difosfoglicerato no se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Ya, si es que alguien tiene alguna otra pregunta, a ver, en cada recuadro, ¿a qué se refiere el número de moléculas? Justamente, es el número de moléculas que participan. O sea, para que se dé la formación de una molécula de glucosa, ¿qué se requiere? 6 moléculas de ribosa, que se van a convertir en 6 moléculas de ribosa 1,5 bifosfato, los cuales, por acción de la enzima Rubisco, va a ganar 6 CO2 y se va a convertir en 6 hexosas. Las 6 hexosas se van a convertir en 12 moléculas del 3-fosfoglicerato, los cuales se van a convertir en 12 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato, los cuales vamos a tener acá, se van a convertir en 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y de los 12 pegal, gliceraldehído 3-fosfato, se dice pegal, ahí está pegal. De los 12 pegal, 2 se juntan para formar una glucosa y 10 regeneran a la ribosa 5-fosfato. Así es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? No hay preguntas. Listo. Vamos con las preguntas de los exámenes de admisión. A ver cómo nos va ahí. A ver, damos un minuto. Revisamos la 1 y la 2.
La 2 se complementa con lo que hemos visto la clase pasada. A ver, me dicen la uno, la A. A ver, vamos por acá. Ya, miren, la teoría quimiosmótica de Mitchell sostiene que a nivel de algunas membranas se forma un gradiente de protones. Ya, dice a nivel de algunas membranas se forma un gradiente de protones. Esto genera un potencial de membrana que mediante el sistema del ATP sintasa cataliza la unión del ADP con el PI. Allá, ¿cómo se llama ese potencial de membrana? Ese flujo de protones. ¿Cómo se llama ese gradiente de protones? Se genera un gradiente de protones. Hay un potencial de membrana que mediante el sistema de ATP sintasa cataliza la unión de ADP con PI. Quimiósmosis, correcto. Estamos hablando acá de la etapa luminosa. Ahí está. O sea, está describiendo tal cual hemos explicado acá, miren, ve. Dice que hay un gradiente de protones. Ahí está. Ese gradiente de protones llamado quimiósmosis hace posible que el ADP se una con el PI. ¿Para formar qué? Para formar ATP. El ADP se une con el PI para formar el ATP. Ajá. Pues, ¿y dónde está pasando eso? Bueno, exactamente pues en la membrana tilacoidal. Exactamente eso pasa en la membrana tilacoidal, ¿sí o no? Claro, así es. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿dónde ocurre eso? En el tilacoide, pues. Ajá, muy bien. Eso está ocurriendo en la membrana tilacoidal, por eso la clave es la A. Clave A, clave A. Así es. Muy bien, listo. Me dicen la 2 la C. A ver, la 2 la C. Dice, las enzimas son moléculas que catalizan las reacciones bioquímicas en las células. Respecto de ello, establezca la relación entre el tipo de enzima y la función que le corresponde. A ver, me dicen la clave la C. Tipo de enzima y la función. A ver, uno con B. La rubisco. ¿Qué pasa con la rubisco? Dice la rubisco se encarga de fijar el CO2 en la fotosíntesis. Así es. Ajá, es lo que hemos visto hoy día. Y lo que hemos visto la semana pasada, la RNA polimerasa. ¿Qué pasa con el RNA polimerasa? Interviene en la transcripción. Claro, lo que les pregunté al inicio, ¿no? ¿Qué pasa con la transcripción? Proceso por el cual a partir de ADN, ¿qué se forma a partir de ADN? ARN. Eso es transcripción. Y luego me dice la DNA polimerasa 3 con A. La DNA polimerasa dice que participa en la síntesis del ADN. Ajá, muy bien. Entonces, a partir de ADN, ¿qué pasa a partir del ADN? Se forma más ADN.
A eso se llama replicación. Listo. Por eso la clave es la C. A ver, vamos con la pregunta 3. Eso viene en el penúltimo examen de admisión. A ver, revisen. Tienen un minuto. Me dicen 3. ¿Beso? Dice, las reacciones que ocurren en la fase oscura de la fotosíntesis son independientes de la presencia de luz y pueden realizarse durante el día o la noche. De los diferentes eventos que ocurren en esta fase no es correcto. O sea, te dicen, miren, acá estamos hablando de la fase oscura y dice, con esta fase no es correcto, no es correcto, lo incorrecto, ¿no? Lo incorrecto. Dice A, se produzca la formación de un compuesto de 6 carbonos, sí, ¿no? Ese compuesto de 6 carbonos se llama hexosa. Eso es correcto. Sí se forma una hexosa. B, se use 10 moléculas de Pegal para formar una glucosa, falso. ¿Cuántas moléculas de Pegal se necesitan para formar una glucosa? Dos, muy bien. Solo dos, ¿cómo que 10? No, 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 no. También está en el libro de la Pre. El libro de la Pre dice de los 12 Pegal, hay 12 Pegal, ¿sí? De los 12 Pegal, 2 forman una glucosa y 10 regeneran a la ribulosa. Así es, muy bien. Luego, ¿qué dice acá? C, la ribulosa bifosfato capture el carbono en forma de CO2, verdadero. Eso es verdadero, ¿no? A ese evento se llama fijación, fijación, o también se dice carboxilación. Eso es verdadero. D, se produzca la síntesis del fosfogliceraldehído. Acá debe de decir O, ¿no? Porque si nosotros lo dejamos como A, da a entender que esta es una cosa y esta es otra cosa. Entonces acá debe ser se produzca la síntesis del fosfogliceraldehído o pegal, ahí sí sería verdadero. Así es. Luego dice, se realiza la regeneración de la ribulosa. Lo que comentamos hace un momento. Justo sabía, en nuestro boletín había una pregunta, ¿no? La regeneración de la ribulosa, sí. ¿Dónde está esa pregunta? La regeneración. Acá está, mira, a ver, la pregunta 15. O sea, ¿qué se produce? Se produce la regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato. Lo que nosotros hemos explicado en la teoría es un poquito más detallado. A partir de este PEGAL se regenera la ribulosa 5-fosfato y recién de la ribulosa 5-fosfato se va a formar la ribulosa 1,5 bifosfato. Así es. Sino que se obvia y se dice, no, se regenera la ribulosa 1,5 bifosfato. Así es. Muy bien. Listo. Por eso la clave es la B, beso. A ver, vamos con la 4. Damos un minuto.
Me dicen la clave la E. A partir de un proceso de biolixiviación realizado en una mina de cobre, se extrae una muestra de agua para aislar e identificar el consorcio bacteriano que está operando. Dice, la muestra es extraída a partir de los relaves mineros que se han formado por un relaves formados por un material totalmente inorgánico. ¿Qué pasa si habría materia orgánica? Ah, profesor, recordando, mira, primera diapositiva. Ah, si la materia sería orgánica, entonces habría la posibilidad que haya pues una nutrición de tipo heterótrofa, porque cuando hablamos de nutrición heterótrofa, su fuente de carbono es un compuesto orgánico, ¿sí o no? Ah, o sea, su fuente de carbono es un compuesto orgánico para hablar de nutrición heterótrofa, pero te dice, no, no hay compuestos orgánicos. Todos los materiales que están ahí como son inorgánicos. Entonces, si son inorgánicos, fuente de carbono inorgánico CO2, ya. Y sobre todo, ¿por qué te dice es inorgánico? Porque es inorgánico, al oxidarse va a brindar energía. Y en ninguna parte del texto te mencionan la luz. O sea, ya hemos descartado que no es heterótrofo. Entonces, acá, ¿cuál será? ¿Fotolitótrofo o quimiolitótrofo? En ninguna parte te mencionan que participa la luz. Y como hay sustancias inorgánicas, ellos van a brindar energía. Entonces sería pues quimiolitótrofo. Muy bien, por eso la clave es la E. Por eso la clave es la E. Por lo que es subrayado de amarillo, además se distribuye en pilas. Dice hay pilas entre 2 y 3 metros de altura. Ah, entonces hay estructuras, ahí están los relaves en el interior de 2 a 3 metros de altura. O sea, profesor, las bacterias están al fondo. Y pues cuando están al fondo, 3 metros hacia adentro, ahí no llega la luz o llega en poca cantidad. En tal sentido, para lograr el cultivo de estas bacterias, se debe utilizar un medio que satisfaga los requerimientos nutricionales con nutrición quimiolitótrofa, por lo que está de amarillito, descartado por acá la C, heterótrofa. Hay dos tipos de heterótrofa, la quimio-organótrofa y la fotoorganótrofa. Descartado la A, la C y la D. Nos queda beso y enano. Allá, profesor, como no hay compuestos, como todo lo que hay es inorgánico, se va a oxidar para obtener energía. No hay luz, en ninguna parte te mencionan que participa la luz. Por eso, descartado la A, nos quedamos con la E. Y lo que vino también en el último examen de admisión, vamos con la 5. Interesante la pregunta. Pero me van diciendo la 5, la C. Me dicen la A, me dicen la D. Tres posibles claves. Ajá. Ya, ahí les explico por qué la clave es la D. ¿Ya? Miren, en un experimento de laboratorio se utilizan hojas de una planta a la cual se le ha inactivado el pigmento P680.
Entonces está inactivado el pigmento P680. Cuando a estas hojas se las irradiaba con luz visible, ¿qué producto de la fase lumínica no se produce? A ver, lo que hemos repetido tantas veces, ¿cuáles son los tres productos de la fase luminosa? ¿Qué se obtiene en la fase luminosa? Muy bien, NADPH, ATP y oxígeno. Correcto, correcto. Muy bien, NADP reducido, ATP, oxígeno. Correcto. Entonces, en las claves descartado, ADP y descartado, NADP. ¿De acuerdo? Porque eso no se produce, pues. Lo voy a poner acá, ¿ya? Tal cual ustedes han puesto. En la etapa luminosa se obtiene como productos. ¿Qué se obtiene? ATP. ¿Qué más se obtiene? Se pone NADPH o también se pone NADPH más H y oxígeno. Listo. Entonces, la clave descartada sería la E y también sería la B. Pregunta, ¿qué clave más descartamos? ¿Qué clave más descartamos? No, antes de la A. Ya, las posibles claves son, claro, ¿por qué descartamos la C? ¿Por qué descartamos la C? ¿La vieron o no la vieron? Como tal, no es producto que sirva para otro. No, 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 no. Eso no te está diciendo. Acá no te está hablando de la otra fase. No, 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 no. No se dan cuenta, ya, no se dan cuenta, ya. A ver, ¿ahora se dan cuenta o todavía? ¿Se dieron cuenta o todavía? Claro, por el 2 pues. Ya, acá lo voy a pintar al 2 ya, lo voy a pintar ya. No la ves, creo que no la ves. Ahí está ya. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Jóvenes, recuerden que las preguntas de un examen de admisión es para que ustedes se confundan. Así es. Mira acá qué te dice, que se libera un átomo de oxígeno. ¿Dónde, jóvenes? En ningún libro. En ninguna parte del libro de la Pre San Marcos, en los boletines de la Pre, en ninguna parte te dice que se libera oxígeno. Entonces, descartado, lo pongo por acá, un aspa, descartado por acá, la clave B, descartado la clave C y descartado la clave Uy, profesor, de esas dos, entonces, ¿por qué marcamos el NADPH? Ahí va la explicación. Miren, vamos a tener acá, te dice que se está inactivando el pigmento P680. Ya, entonces me voy a la gráfica, acá está la gráfica, y dice que se inactiva el pigmento P680. Ajá. Ya, acá está. Mira, dice acá, este P680 no funciona. Profesor, si no funciona él, entonces pues, pucha, profesor, no hay fotólisis del agua. No van a haber protones, no se va a liberar oxígeno, no va a haber electrones. Ah, ya, o sea que va a ser algo grave, ¿no? Si no hay fotólisis del agua, por acá no hay oxígeno, no hay protones, no hay electrones, no fluyen los electrones, no se va a formar por acá el NADP. Ah, el NADP reducido. Todo porque está fallando el fotosistema 2. Profesor, el NADP no se va a liberar, no se va a producir el NADPH, pero un poquito de ATP sí. ¿Y por qué se produce el ATP? Acá está la explicación. Porque si se da la fotofosforilación cíclica, ¿qué pasa cuando se da la cíclica? Los electrones van y vienen, ¿sí o no? Van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Ferredoxina, citocromo, plastocianina, fotosistema 1, ferredoxina, citocromo, plastocianina, fotosistema 1.
Los electrones van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Miren, ve, los electrones van y vienen. Ah, cuando los electrones van y vienen, permiten que los protones fluyan y cuando vuelven por quimiosmosis se forma ATP. Entonces, de todas maneras, se está formando ATP. Pero ya este rojito se ha inactivado porque el fotosistema 2 no funciona. Entonces, este fotosistema 2 no funciona. El fotosistema 2 dice que no funciona. Si no funciona, no se rompe el agua, no hay fotólisis del agua. Si no hay fotólisis del agua, no se libera oxígeno, por acá no hay protones. Si no hay esta flechita de electrones, mira, ve, esta flechita roja de electrones no hay. Por consiguiente, mira, 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 por consiguiente, si no hay esta flechita de electrones, por consiguiente no se forma el NADPH. ¿Se dan cuenta? La consecuencia de que se altere el fotosistema 2, no se libera oxígeno, no se libera NADPH. Profesor, también no, el ATP no se liberaría. Claro, sería el ATP que depende de esta flechita roja, no se va a liberar. Pero ten en cuenta que también hay flechitas azules. O sea, estas flechitas azules no dependen del fotosistema 2, no dependen de la fotofosforilación acíclica, sino estas flechitas azules, ¿a qué representan? A la fotofosforilación cíclica. ¿Y qué pasa si falla el fotosistema 2? Pero la fotofosforilación cíclica, es decir, el fotosistema 1 sigue funcionando, siguen fluyendo los electrones. Es decir, ¿qué se va a formar? Se transportan los protones y cuando vuelven por quimiosmosis, ¿qué se forma? ATP. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, si falla el fotosistema 2, ¿qué no se va a formar? Oxígeno y NADPH. Profesor, pero en las claves no hay oxígeno, entonces, ¿qué marcamos? NADPH, pues. Así es, marcamos NADPH. ¿Se entendió? Correcto, sigue formándose ATP en menor cantidad. Así es, se sigue formando ATP, pero en menor cantidad. Así es, ¿se entendió? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno que se haya entendido, ¿ya? Y además, ¿dónde creen que esté una pregunta similar? A ver, ¿quién responde? No sé si les he comentado la clase pasada o esta clase, yo siempre hablo. ¿En dónde creen que esté una pregunta similar a esta pregunta 5 del último examen de admisión? A ver, ¿qué dicen? Ah, muy bien, Víctor, Gregory, excelente. En la CEPRE, jóvenes. Así es. Ya, uno, jóvenes, las preguntas que nos vienen en un examen son de un examen anterior. Así es, son de un examen anterior parecido, similar. Claro. O en todo caso, son preguntas que se ven en la pre-San Marcos. Así es. Y miren la evidencia. Miren la evidencia. Mira, mira. Miren, agárrense bien, agárrense bien. Miren, jóvenes, miren, te dice, no funciona el fotosistema 2. Entonces, ¿qué no se produce? NADPH. Claro, pues NADPH no se produce, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. Y tampoco se va a producir oxígeno, pero hemos quedado, por lo que les he explicado, que un poquito de ATP se va a producir, ¿sí o no? Listo, ahora está. A ver, me vas a decir si se parece o no. Es la pregunta 3 del último ciclo de la pre. A ver, ahí les muestro la pregunta 3, semana 5, ordinario, clases, semana 5. A ver, ¿van a confirmar o van a desconfirmar, ah? A ver, ¿qué tal? El último ciclo de la pre ha sido el ciclo 2025-2. En la semana 5, en la pregunta 3. A ver, lean, lean, lean. Tienen un minuto. No se preocupen con anatomía. Es muy breve, anatomía.
Revisen, revisen. Muy bien, clave beso, correcto. Pero sí o no, jóvenes, que se parece. Igualito, igualito, profesor, así, igualito, igualito, pues. No, no, pero esta parte, mira, ve, acá te lo dice, mira, ve. ¿Cómo lo que hasta en el enunciado de la pregunta 3 de lo que se ha trabajado en la primera, ha venido en el examen de admisión, mira, ve? Entonces, ¿qué te dice acá? Cuando el fotosistema 2 deja de funcionar, la planta continúa produciendo ATP. Y justamente, ¿no? ¿Qué dice la respuesta? Debido a la fotofosforilación cíclica, lo que les he explicado, pues. Ah, pero ya no libera oxígeno ni podía generar NADPH. Ah, ya no se libera oxígeno, ya no se libera NADPH. Ya les expliqué por qué, pero sí se sigue produciendo ATP. Entonces, acá está, mira, acá está, mira. Ahora eso lo han puesto acá en forma de pregunta, ¿ve? Ah, se está inactivando el fotosistema 2 P680. ¿Qué producto de la fase luminosa no se produce? NADPH y oxígeno, ¿sí o no? NADPH y oxígeno. Ahí está. NADPH y oxígeno. Profe, entonces también la C, ¿no? ¿Cómo que la C? La C solo te dice átomo de oxígeno. Así es. Listo. ¿Se entendió? Claro, ya les he dicho, NADPH es igual que NADPH2 o NADP, H más H. ¿Ya? Entonces es NADPH, NADPH2 o NADP, H más H. Ah, el fotosistema uno permite que se genere ATP y NADPH. Si ustedes se dan cuenta acá, miren acá el fotosistema uno. ¿Qué pasa con este fotosistema uno? Él es el fotosistema uno. Cuando se van a transportar acá los electrones, allá, profesor, se va a formar DAT-pH, pero también el hecho que esté funcionando el fotosistema uno hace que capte los electrones, es decir, que fluyan los protones para que luego por quimiosmosis se forme ATP. Entonces, si no hay fotosistema uno, no se va a formar ATP y NADPH. Si no hay fotosistema uno y si hay fotosistema 2, ¿qué se formaría si es que solo hay fotosistema 2? Oxígeno. Así es. Muy bien. Ujú. ¿Estamos? ¿Todo bien? Listo. Muy bien. Ya, entonces, jóvenes, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Sobre estudiar, sí, estudiar, obvio, ¿no? Venir estudiando a clases, estar atentos en clases, tomar anotaciones, así es. Venir revisando las preguntas, practicar con las preguntas adicionales que enviamos. Y ustedes no se queden con estas 5 preguntas, pues. Hay más preguntas de exámenes de admisión.
Claro, hay más preguntas, ¿no? Mira, solo hemos retrocedido hasta el 2025 uno. Revisen preguntas del 2024 2, 2024 1, 2023 2 y con la teoría que les he dado pueden desarrollar todas las preguntas de los exámenes pasados. Así es. ¿Ya? Entonces sigan practicando. Ahora, cuando yo les digo revisen preguntas de exámenes pasados, tampoco se vayan hasta el año 90, 80. Algunos me muestran preguntas del año 70, 80, o sea, 1980. 1990, no, pues no, o sea, esas preguntas con las de ahora ya distan, ¿no? En cuanto al temario, en cuanto a la forma de preguntar. Claro, o sea, tiene que ser del 2020 en adelante, del 20 en adelante, ¿ya? Y otra, acá está la evidencia, mira, les he mostrado. Ahí está. No, profesor, ¿usted por qué tanto habla de la pre-San Marcos? Ahí está, mira, ve, porque lo que se hace en la pre viene en un examen de admisión San Marcos. Ahí está la evidencia tal cual, tal cual. ¿Ya? Entonces también practiquen con el material de la pre-San Marcos. Así es, ya sea del ciclo que acaba de terminar o del ciclo que va a comenzar. Listo, la idea es practicar, practicar. Si ustedes practican más, van a estar pues entrenados para que cuando den su examen de admisión en septiembre les vaya súper. Así es. ¿Ah? Y sean cachimbos sanmarquinos. Listo. Vamos con anatomía. 20 minutos suficiente.